Diana Fried nació en la Ciudad de México. Con su familia, emigró a Canadá cuando tenía 15 años. En la actualidad vive en Chicago, donde tiene su taller y donde es profesora de artes visuales en la Universidad de Illinois. Presenta una exposición de libros de artista a partir del diálogo con varios de los ejemplares que tiene la Biblioteca Francisco de Burgoa. La idea de esta exposición es que yo ya por muchos años llevo haciendo libros de artista, además de hacer escultura, instalación y obras de técnica mixta, grandes, chicas, pero los libros siempre se desenvuelven en un espacio muy íntimo, ¿no? En el espacio entre tus manos o la mesa y tus ojos, y ese espacio es muy íntimo. Entonces yo comencé a hacer libros quizás buscando bueno, primero está el amor a los libros, ¿no? La bibliofilia. Y una amiga que ha visto mis libros por muchos años, sobre todo los libros hechos con textiles, porque yo he traído mucho el textil a la obra de arte que hago. O sea, es una técnica artesanal, pero en un contexto de arte contemporáneo. Y una amiga que vive aquí en Oaxaca, se llama Lori Litowitz, que también es una artista. Ella tuvo la idea de sugerirle a la doctora María Isabel, que es la directora de esta biblioteca, que considere mi trabajo como una oportunidad de traer el arte contemporáneo en el contexto de los libros antiguos. Entonces fue idea de otra artista, que ella se pudo imaginar que libros que yo hago puedan tener cierta relación con los libros antiguos, premodernos, en su mayoría, que ocupan esta colección tan increíble, tan importante. Desde que emigró, siempre quiso volver a México y ha venido muchas veces a Oaxaca. Incluso vivió una temporada aquí. Sin embargo, no fue hasta el 2013 que conoció los libros que contenía esta biblioteca. Se encontró con los libros y estuvo yendo y viniendo a mirar, a tocar, entender y conversar con los libros de la Burgoa, hasta saber qué exposición iba a hacer. Quiso meterse en los libros y unir su arte con lo que había sucedido en esos libros del pasado, hacer un viaje y conectarlos con los suyos. Regresé en julio del 2013 y es ahí donde empecé a ver libros. Antes de eso no me había metido a ver los libros en esta biblioteca, sino que ya conocía algunos de los libros, las geografías de Ptolomeo, los mundos subterráneos de Atanasio Kircher, que son libros donde están bueno, Ptolomeo lo escribió hace 2000 años, pero han sido muy influyentes en lo que sucede cuando empieza la modernidad. Y esa es una época así de la iluminación. Entonces, son libros de los cuales yo ya estaba consciente, pero no los de la biblioteca. Ahora, los que tiene la biblioteca son increíbles, porque aquí es donde yo me di cuenta de lo que este proyecto es. En español, materia, bueno, en castellano, materia significa materia, sustancia, pero también la materia, el tema. Y eso como que me resonó mucho conmigo, ese doble sentido de la palabra. En inglés no es lo mismo, o sea, matter no es lo mismo que subject matter. Pero también me gusta ese juego de palabras entre la traducción, porque lo que yo estoy haciendo, y creo que muchos artistas hacemos eso, es un tipo de traducción a un medio no lingüístico, no verbal, aunque haya lenguaje, pero también lo visual es lo que está enfrente. Y este proceso de entrar en la materia, no solamente en la materia de qué se trata el libro, y los libros de la Burgoa, por su historia de cómo llegaron aquí, a este espacio donde estaban, tienen muchos agujeros de infestación de insectos. Claro, para alguien que está trabajando en conservar el libro, eso puede ser un infierno ver eso, pero para mí me recuerda realmente lo esencial de la materia, y que la materia tiene también su principio y su fin. Bueno, no sé si su reciclaje no es ni principio ni fin, sino que va transformándose. Entonces, esa transformación física del objeto y los agujeros que hay en los libros
y las coincidencias, porque un libro que se llama Mundos Subterráneos, que tiene agujeros de gusanitos que se metieron a excavar sus mundos subterráneos, o otro libro que se llama Conversaciones sobre la escultura, que los escultores, aunque el libro está hablando de temas muy clásicos, de proporciones y esas cosas que para mí son un poquito muy anticuadas en cómo se veía la escultura, pero los escultores del libro, en el libro, son los restos que dejaron los gusanos, esas son las esculturas. Y esas coincidencias son las que marcan mucho mi inspiración. Ahora, los temas que abarcan muchos libros, que a mí me llamaron la atención, son temas de cuestiones de naturistas, ¿no? Se dice naturalistas, creo, que les interesaba mucho cómo se organizaba el conocimiento, cómo el caos del universo entra en el libro ya con un orden, con nombres, con clasificaciones, con tipologías. Y bueno, estos libros que demuestran el orden de las piezas, las piedras con sus nombres, las aves con sus nombres. Y eso también me llamó muchísimo la atención, además de los libros sobre el cosmos, ¿no? Cómo al mirar a través de un telescopio a finales del siglo XIX, que ya habían muchos tipos de telescopios muy poderosos, se cambia el panorama de lo que hay allá, afuera. Claro, muchos de los que estudiaban astronomía en la cultura precolombina, en culturas árabes, ya sabían estas cosas, pero los europeos, porque pasaron por esa temporada en que el centro del universo era la Tierra, pues no tenían esos conocimientos tan exactos, ¿no? Entonces tuvo que pasar por ese proceso de iluminación para poder ver a través de otro filtro, porque siempre estamos viendo a través de filtros en nuestra época, o sea, los filtros se van limpiando, cambiando, quitándose, poniéndose. Pero esos libros de ese momento siempre me han llamado mucho la atención porque están un poquito como ciencia ficción, muchos de ellos, ¿no? Que se imaginaban qué tipo de vida había en la Luna, qué tipo de vida en Marte. Y claro, todavía no nos imaginamos y nos cuestionamos eso, nos preguntamos qué tipo de vida hay en otros planetas como la Tierra, si es que existen o se están buscando. Para Diana Fried, los libros son medios, las palabras son medios, pero la palabra impresa también es un objeto y no solo significado. El medio también muchas veces es la palabra, pero la palabra impresa también es un objeto, ¿no? Los tipos móviles son objetos, entonces la forma en que el material de la letra, cómo se estructura dentro de un libro, para mí también lo relaciono mucho con el material del textil, que también funciona dentro del aparato del telar, que es una cosa que le da estructura al texto, entonces, o al textil. Y entonces se puede decir que cada textil es una forma de texto y cada texto es una forma de textil. Claro que los dos se originan de la misma raíz, que es texere, latín, tejer. Y bueno, eso también es el círculo que me trae otra vez a trabajar con hilo, con bordado, con tela. Y es así que también es mucho el amor a ese material, es el amor a los libros, pero también el amor al textil. Ya por muchos años, y eso es algo que he reflexionado, no me lo tenía tan claro cuando empecé, o sea, es algo que resulta después de haber estado haciendo esto por años, y es donde se juntan, se mezcla o se reúnen el texto y el textil en mi trabajo. Diana cuenta que desde pequeña tuvo una especie de obsesión con los textiles. Le encantaba ir al Museo de Antropología en la Ciudad de México y observar huipiles y otros textiles mexicanos. Para ella son como códices que cuentan historias. Los textiles son una forma de crear y de decir una historia a través de esa creación. Por decirlo de alguna forma, Diana teje libros y narra textiles, objetos que el lector observador puede interpretar y que cuentan historias. Yo no soy tejedora, el tejer lo uso como metáfora. En la exposición van a ver libros
principalmente bordados. Todos están, la base del material es tela, pero también estoy usando pintura. Son técnicas mixtas, papel plata, por la relación en que al cambiar la luz también está cambiando el libro. Entonces no es el mismo libro cada vez que lo abres. Y por supuesto van a estar no segregados, pero junto con los libros, algunos de los libros que hemos estudiado en la colección. Entonces el visitante va a poder ver los agujeros y también los agujeros que existen dentro de mis libros, ¿no? Que esos agujeros que tienen tanto contenido de lo que se sacó está tan presente, o sea, el vacío que se queda es algo que también está presente. Entonces es esa combinación, ¿no?, de los libros que tiene la biblioteca para que el público también sepa que estos libros están aquí y son accesibles. O sea, yo me doy cuenta que en otras bibliotecas donde coleccionan o mantienen libros y guardan y cuidan libros antiguos, no te dejan tocarlos o tienes que hacer cita muchos días antes. Y estos, aunque son muy frágiles, creo que están vivos porque te permiten verlos y eso quizás le inspira al público a meterse a los libros de esta colección. Esta exposición estará en la Biblioteca Francisco de Burgoa, en el exconvento de Santo Domingo, en Oaxaca, hasta el 13 de noviembre de 2015.